Pero el corazón de las primicias es que todo demos con un espíritu de generosidad y con un espíritu de adoración a Dios. Ahora, las primicias, algunos se podrán preguntar y dirán que las primicias son parte de la ley, porque precisamente el texto que leímos está en Deuteronomio. De hecho, algunos argumentan que las primicias son parte de la ley y no de la gracia. Entonces dicen, pues ya es algo que no se debe practicar. Pero diferimos en ese pensamiento porque vemos mucho antes de la ley este principio de primicias. Lo vemos con Caín y lo vemos con Abel. En Génesis capítulo 4, del verso 3 al 5, dice la escritura que Caín trajo algunos de sus cultivos como ofrenda, algunos de sus cultivos. Pero Abel le presentó a Dios lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y dice la Biblia que a Dios le agradó el corazón de Abel. Jesús nos dice que busquemos primero el reino de Dios. Eso está en el libro de Mateo, Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, del verso 31 al 33. ¿Por qué no lo leemos? Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Amén. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. 32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, hemos escuchado muchas veces que este pasaje bíblico y lo enfocamos mucho en el área espiritual. ¿Sí? Busquemos primeramente a Dios. Y también, obviamente, es un texto y un pasaje que debe aplicarse a la vida espiritual. Por eso lo primero que hacemos en la mañana es presentarnos a Dios. Oramos, amén. Es lo primero que hacemos. Por eso el primer día de la semana, que es el día domingo, venimos y nos congregamos. Esas son primicias en nuestro tiempo, en nuestra oración. Pero lo interesante de Mateo 6 es que su contexto es un contexto acerca del dinero. Porque ¿cómo comemos si no hay una transacción de por medio? ¿Cómo nos vestimos si no hay una transacción de por medio? Si no hay un intercambio de producto con dinero. Entonces, este contexto de Mateo 6 está hablando acerca del dinero. Entonces vemos que el Señor aquí nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, pero también nos está hablando en el contexto financiero. Entonces vemos que las primicias, que significa entregarle lo primero a Dios, no son una obligación para un grupo de gente en un periodo de la historia. No es solamente para el pueblo de Israel durante la ley de Moisés, no, sino que son un principio de adoración para todo aquel que quiere poner en primer lugar a Dios al inicio de cada año o cada nueva temporada en nuestras vidas. Por eso hoy les animo, iglesia, a que le pidamos al Señor que nos confirme de hecho si Él quiere que demos primicias o no. Que esta semana tú puedas orar a Dios, y a partir de hoy vamos a orar ahorita al finalizar el mensaje, y que tú le digas, Señor, tú quieres que demos primicias, que yo dé primicias, y que Él te hable a tu corazón de hecho cuánto quiere que des y te confirma. Porque hoy nuestra oración, iglesia, es que podamos descubrir el gozo de poner a Dios en primer lugar y que veamos milagros en nuestras finanzas, así como muchos ya lo hemos experimentado. Un misionero tiene una frase incómoda, pero real. Incómoda para varios. De hecho, yo cuando la escuché me sonó incómoda. Pero él dice, Dios no tiene tu corazón,
hasta que tiene tu billetera. Dios no tiene tu corazón hasta que tiene tu billetera. Y es cierto. Jesús enseñó que no podemos servir a dos señores. En Lucas capítulo 16, verso 13. ¿Por qué no lo leemos? Lucas 16, verso 13 dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así que honrar a Dios con nuestro dinero es un paso principal si queremos amar a Dios con todo el corazón. En el caso personal, yo empecé a diezmar a los 14 años. De hecho, no llevo muchos años dando primicias porque no había o no se nos había enseñado este principio. Pues en el caso mío, yo no fui un hombre de fincas, de haciendas, ¿sí? Yo no nací, o sea, no era mi campo. Yo estudiaba pues la universidad y más, digamos, como un mundo de ciudad. Entonces uno normalmente siempre miraba que las primicias las daban las personas que tenían un campo, ¿cierto? Que estaban en el campo. Entonces por eso yo no daba primicias desde hace mucho tiempo, pero hace algunos años que ya se nos explicó cómo podíamos darla en la ciudad, entonces lo empezamos a practicar. Pero en el caso mío, pues sí se me explicó el tema del diezmo, las ofrendas, y en el caso personal yo empecé a diezmar a los 14 años. Y lo hice cuando estaba en 9º grado de estudio en mi colegio, cuando mi papá me daba 2,000 pesos diarios para el descanso. Y me acuerdo que separaba 200 pesos, llegaba a la iglesia y entregaba el diezmo de 200 pesos. Pero como Dios miraba era mi obediencia, ¿cierto? Muchos dirán, ¿pero eso qué es? Pues el Señor de 5 panes y 2 pesos hizo maravillas, ¿cierto? Ahora, lo hice cuando estaba en la universidad también y recibía una mensualidad de mis padres para comer, para fotocopias, para demás cosas. Lo hice cuando tuve un negocio, es decir, diezmé cuando tenía un negocio, diezmé también cuando trabajaba para una empresa, diezmé cuando estaba orando para mi boda, diezmé cuando estaba recién casado, diezmé cuando nació nuestro hijo y las responsabilidades aumentaron, diezmo ahora también. Y siempre, antes de todo, Dios me ha enseñado a honrarlo a Él primero. Y cada vez que por los afanes, que por la ansiedad, he dejado de que Dios ocupe, o he permitido de que Dios ocupe otro lugar en mi vida y no el primer lugar, he pasado apuros. Ahora, ¿será que Dios necesita que le demos nuestras primicias y nuestros diezmos? ¿Será que Dios necesita de nuestro dinero? La Biblia contiene más de 2,500 versículos acerca del dinero. Es decir, que las personas que les incomoda que se hable del dinero en la iglesia, prácticamente están en contra también de un mensaje bíblico. Porque de hecho es curioso cómo habla más la Biblia acerca del dinero que de la fe o del amor. Pero debe haber una razón, ¿cierto? Y la razón es que el dinero es uno de los asuntos que más tiene control sobre nuestro corazón. Y quiero que ustedes respondan ahí, no diga amén duro, solo responda usted ahí. En su interior, en su mente, las siguientes preguntas. ¿Cómo se sentiría si de la noche a la mañana pierde su casa? ¿O pierde su auto? Si sale aquí y resulta que alguien, amante de lo ajeno, se lo llevó. ¿O pierde usted su empresa?
¿Cuáles son sus emociones cuando ves tu cuenta de banco aumentar o disminuir drásticamente? ¿Qué sientes cuando estás en deudas? Y esto es porque nuestras posesiones están conectadas a nuestro corazón. Por eso Jesús nos enseña que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si una de estas preguntas que respondimos anteriormente, si la respuesta es me desestabilizaría, me enojaría, me entristecería, es porque ahí está nuestro corazón. En la lista de los 10 mandamientos, el mandamiento siguiente dice: no tendrás ídolos o falsos ¿qué? Dioses. Ahora es interesante porque el decálogo que está en Éxodo 20, es decir, los 10 mandamientos, Pablo dice que nosotros, el apóstol Pablo, que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Amén. Entonces algunos ignoran totalmente los 10 mandamientos porque decimos eso fue dado a Moisés, pero resulta que la ley de Cristo tiene los 10 mandamientos. No adulterarás. El Señor habló en contra del adulterio. No harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. El Señor habló de la idolatría. De hecho, del día de reposo, el Señor no anuló el día de reposo. Solamente explicó que el día no era en base al hombre, sino el hombre en base al día. Es decir, es sabio. De hecho, el Señor descansó el último día, ¿cierto? Es sabio que se tenga un día de reposo como un cese de actividad laboral, mas no como un cese de actividad de misericordia y de ayudar a otros. No como un cese de nuestra vida espiritual de buscar a Dios, pero sí como un cese de actividad laboral. Y entonces en estos 10 mandamientos dice: no tendrás ídolos o falsos dioses. Un ídolo o un dios falso es aquel en donde yo pongo mi confianza y pongo mis afectos. Entonces, si mi confianza para el futuro está en mi empresa, puede ser un ídolo. Te dice: no, es que mi empresa, yo vamos a salir adelante, eso nunca va a caer, eso vamos para adelante. Y usted pone, mejor dicho, su vida en torno a su empresa. Si mis afectos están en su auto y pierdo paz cuando algo le sucede, se estrelló, su hijo lo estrelló, le hizo un rayón y usted pierde la paz por eso, entonces puede ser que sea un ídolo. Si mi estado de humor cambia por cuánto dinero tengo, también puede ser un ídolo. Algunos cuando tienen mucha platica están, ¿cierto?, contentos, felices, pero apenas empieza a agotar, como dicen algunos, la pasta, inmediatamente cambian de humor, se destabilizan, no hay tiempo tal vez para Dios, la familia, y muchas cosas se empiezan a descontrolar. Entonces Dios quiere que todo nuestro corazón, quiere una relación personal con nosotros, quiere todo nuestro corazón. Dios no solamente quiere parte de nuestro corazón, quiere todo nuestro corazón, quiere tener una relación personal con nosotros, quiere que practiquemos el primer mandamiento, quiere que experimentemos la libertad de amarlo a Él por encima de todo lo demás. Entonces, cuando damos nosotros a Dios, cuando damos primicias, por ejemplo, estamos diciendo: tú eres lo primero y lo mejor en mi vida. Te amo más que todo lo que tengo y lo que soy. Mi confianza está puesta en ti, Dios. Y por eso damos primicias, no porque Dios lo necesita, sino porque a mí me ayuda a amar a Dios por encima de todas las demás cosas.
¿Y cuántos quieren amar a Dios por encima de todas las demás cosas? Ahora, ¿por qué necesitamos amar a Dios por encima de todo? ¿Por qué necesitamos poner nuestra confianza en Él? Porque Jesús vino para darnos vida. Y para darnos vida en abundancia. Y esto de vida en abundancia no es solamente más que tener cosas en abundancia. No es tener 2 bicicletas, 3 bicicletas. No se reduce a eso. No es tener una casa propia y que nuestros hijos también tengan casa. No se reduce a eso. Abundancia es el concepto, de hecho, hebreo de shalom. Shalom es paz. Pero es mucho más que paz. Significa un bienestar integral. Es prosperar en mi alma, es prosperar en tu espíritu, es prosperar en tu mente. Es sabiduría. Es una paz genuina, es satisfacción, son fuerzas nuevas, es gozo en toda circunstancia, es sufrir con dignidad y prosperar con humildad. Es tener un sentido de justicia y rectitud. Es saber amar a los que te rodean y saberte que eres también totalmente amado. Es vivir sin culpa y vergüenza. Es vivir por fe y no por vista. Es armonía en tu familia. Es la capacidad de perdonar. Es aprender a vivir sin deudas y tener para compartir con otros. Es la vida de Cristo. El asunto es que shalom, abundancia verdadera, todo lo que acabé de leer, solo es para los que aman a Dios por encima de todo y en primer lugar. Es exclusivo para aquellos que aman y obedecen a Dios por encima de todo. Y por eso las primicias, no solamente hablando en términos financieros, sino hablando en términos de el primer día de la semana, mi primer tiempo en la mañana, siempre entregarle lo primero a Dios. Pone a Dios por encima de todo y puedo experimentar de vida en abundancia, amén, de un bienestar integral, de tener paz, de que shalom, de que ese atributo de Dios sea una realidad en mi vida. Ahora mi oración y nuestra oración esta mañana es que le pidamos a Dios que nos dé una revelación sobre este principio. Una revelación como la que me dio a mí hace algunos años. Una revelación de que entregarle siempre lo primero a Dios, crear algo significativo en nuestra vida. Porque de nada nos sirve que alguien nos enseñe a dar, de que hoy hayamos hablado, de que se nos enseña a dar, si no tenemos una convicción personal para hacerlo. De nada nos sirve. De nada nos sirve que usted traiga dentro de 8 días su primicia y tal vez se sienta obligado, o tal vez no obligado, pero lo dé porque pues todos van a dar y yo no llevar primicias. Estoy fuera de, me sentiría como fuera de onda. No se trata de eso. No se trata de eso. De nada sirve que alguien te enseñe a dar si no tienes una convicción personal para hacerlo. Cuando es tu convicción y tienes fe, entonces verás las promesas de Dios a tu favor. Colócate en pie esta noche, esta mañana, y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos esta mañana por permitirnos hoy aprender acerca de las primicias, de entregarte lo primero, de entregarte lo mejor. Señor, permítenos que este principio sea tan arraigado a nuestro corazón, que haya una tal convicción, que no iniciemos el día
sin entregarte ese primer tiempo para ti, Dios, sin arrodillarnos, sin tener un tiempo devocional en nuestro cuarto. Que no podamos iniciar una semana sin venir a estar en comunión con mis hermanos, pero sobre todo buscarte a ti también, Señor. Buscar ser alimentados, Padre, por tu palabra. Pero también te pido, Señor, y te pedimos perdón por cuántas veces el dinero te ha desplazado a ti del primer lugar. Hemos permitido, Dios, que ocupe el primer lugar el dinero, por medio de las deudas, por medio de compromisos llenos de afán, de ansiedad. Y entonces hemos dicho: no puedo volver a la iglesia porque tengo que trabajar, no puedo volver a buscarte porque tengo que trabajar, no tengo tiempo en la mañana porque tengo que levantar muy temprano y tengo que irme a trabajar. Señor, y así te hemos desplazado, Padre. Pero, Señor, permítenos hoy volver a ti. Oh, trabaja nuestro corazón, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que nos hables y que nos des una convicción personal sobre dar primicias. Que nos muestres cuánto debemos dar. Que nos muestres, Señor, para que así con convicción y con fe este año podamos ver tu gloria. No sabemos qué nos repara este 2022. No sabemos cómo estarán las cosechas, cómo estará nuestra empresa, cómo estará el movimiento, cómo estarán las ventas, cómo estará el campo, cómo estará la lluvia que lo riega. No sabemos, Señor, pero por fe damos nuestras primicias, damos lo primero y damos lo mejor. Porque nuestra confianza no está puesta en la empresa, porque nuestra confianza no está puesta en el auto, porque nuestra confianza no está puesta en el jefe que nos permite tener un empleo, porque nuestra confianza no está puesta en ningún hombre, ni en ninguna organización, ni en ninguna institución. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. No está puesta en un pedazo de tierra, no está puesta, Dios, en las conexiones que yo tengo para importar o exportar. No. Todo eso es bueno y te damos gracias porque nos lo has dado también. Pero por encima de todo eso, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Y si tú cierras una puerta, abres otra, porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Gracias te damos en el santo nombre de Jesús. Amén.